25 minutos para las 12. Traición a la patria, así se llama el libro que relata o trata de reconstruir todo lo que es el caso Milico Gate, el millonario desfalco a la ley del cobre, la historia oculta de la corrupción en el ejército de Chile. El autor es el periodista Mauricio Weber. ¿Cómo te va, Mauricio? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Milico Gate, hace rato que venimos conversando de este tema. Empezó con uno de los personajes, el famoso Cabo, que se gastó toda esa cantidad de plata en el casino, casi que era motivo de risa o por todos los detalles, pero poco a poco iba avanzando la investigación y fue subiendo de grado en cuanto a las responsabilidades. Lo más reciente es que el ex coronel en jefe, el ex general en jefe del ejército, Fuente Alba, fue llamado, ¿no es cierto?, por la fiscalía, acusado de cosas concretas, pero quiere decir que esto no era solamente abajito donde se hacían los negociados, sino que hay generales y altos mandos involucrados. Bueno, la verdad es que el libro Traición a la Patria se trata sobre el Milico Gate, está desfalco con los fondos reservados de la ley del cobre, pero también sobre otra serie de actos de corrupción militar y donde hay bastantes oficiales involucrados, ahí lo relatamos. Y hoy día efectivamente la justicia civil, la fiscalía, pero también la corte marcial están investigando al ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, y a varios otros generales por su eventual involucramiento, por su eventual participación en estos hechos. Para que la gente lo entienda, lo recuerde, estamos hablando de millones de dólares que fueron defraudados de los fondos reservados del cobre, millones de dólares que debían ir a la defensa nacional y que terminaron o en el Casino Monticello, o en propiedades, o en viajes, o en cirugía estética para algunas mujeres, aparentemente. A ver, pero por ejemplo, el caso de Fuente Alba, ¿qué es concretamente lo que tú acá ya lo relatas, ¿no es cierto? Las compras, los autos, ¿cómo le llamaban el hombre de los anillos, el señor de los anillos, por la marca? Y ¿cómo llegas a esa información tú? ¿Quién te da esa información? ¿Quiénes son tus fuentes? Bueno, la verdad es que hay una parte de información que es pública, otra que es más reservada, pero la verdad es que las principales fuentes en este caso han sido los propios militares, que están, quizás la palabra es hastiados, aburridos de la corrupción que hay dentro del ejército, y que se han acercado durante meses, ya durante casi 2 años, a entregarnos distintos tipos de información. Yo le quiero agradecer a todos esos oficiales y suboficiales que nos han entregado esa información. En el caso del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente Alba, la justicia civil, la fiscalía y la justicia militar empezaron a investigar su patrimonio porque hay una diferencia abismal entre sus ingresos históricos y entre lo que tiene. Por ejemplo, él aparece con propiedades por más de 1.000 millones de pesos y con una serie de compras y ventas de propiedades entre sus distintos hijos y él mismo, unas triangulaciones ahí que son bastante extrañas. Sí. Aparece realizando alrededor de 14 compras de autos de lujo, entre ellos varios Audis por 70 millones de pesos. Y hay un informe tributario de impuestos internos donde también hay unas diferencias bastante llamativas, aparentemente de miles de millones de pesos entre sus ingresos y sus saberes, o sea, lo que tiene. Ahora, esto es una acusación, todavía no hay nada comprobado. O sea, no, las propiedades están comprobadas, los autos están comprobados y los depósitos bancarios están comprobados. Lo que ahora tienen que explicarse o aclararse es el origen de esos fondos. ¿Tú crees que hay otros militares generales o gente de la responsabilidad que ha tenido Fuente Alba que también pueden ser, que van a ir apareciendo en esta historia? Absolutamente. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, investigamos una serie de generales y oficiales de muy alto rango, coroneles, y nos dimos cuenta de que había 10 de ellos que tenían solo en propiedades por 4.500 millones de pesos en avalúo fiscal, no precio comercial. Para que la gente lo entienda, un comandante en jefe del ejército gana alrededor de 3,5 millones líquidos, ¿ya? O sea, en un año gana alrededor de 40 millones de pesos. ¿Cómo alguien va a tener entonces propiedades por 1.500 millones de pesos? No calza, no es posible. Mira, esto es grave no solo por el tema de corrupción,
sino que también por un tema de defensa nacional. Estos eran recursos para la defensa nacional, para la compra de armas. Pero además hay otra arista que pocas veces se piensa. Pero ¿qué hubiera pasado si esta gente hubiera sido pagada, por ejemplo, por un ejército extranjero? ¿De dónde vienen estos recursos? ¿Solo la corrupción o hay otra arista? Eso tiene que aclararse. Ahora, esos otros altos mandos, ¿hay algunos nombres que no alcanzaste a poner en el libro y que se han ido conociendo después? Bueno, en el libro llegamos a poner casi todo. Evidentemente esto sigue estallando. Por ejemplo, recién un nuevo caso que estalla. El ejército confirmó de que existe un nuevo caso de investigación por aparente defraudación en la Brigada de Aviación del Ejército. Estamos hablando de casi $5 millones que están siendo investigados y donde están siendo investigados otra serie de proveedores, entre ellos Virgilio Cartoni, ya que es una de las personas que le compra autos Fuente Alba. Por lo tanto creo que esto está recién comenzando, o sea, ya ni siquiera se está negando. El mismo ejército hace unos 2-3 días atrás ratificó aquello a través de un mail, y existe ya otro caso en la Brigada de Aviación del Ejército, y en este caso estamos hablando de 5 millones. En principio no está aún chequeado que existe una defraudación, pero hay un par de operaciones raras que se están investigando adentro del ejército. ¿Pero no tienes nombres? No puedo dártelos todavía. ¿Por qué? Porque estamos investigando todavía. Pero la Brigada de Aviación del Ejército es una unidad que siempre ha tenido problemas de corrupción. De hecho, en el libro aparecen varios otros casos, sí, ¿no? Y aparecen también varios oficiales que intentaron frenar esto, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que todo esto ocurra durante tantos años, según lo relata este libro, sin que las autoridades hayan hecho su labor? O tú hablas, por ejemplo, del silencio de los ministros de Defensa, tanto del actual como del actual ministro del Interior, lo que se demoró en dar a conocer este hecho, Jorge Burgo. No han querido, no han aceptado las solicitudes de ustedes de entrevista. Pero esto es de mucho más atrás. ¿Cuál es la teoría tuya después de haber investigado esto? Mira, de todas las entrevistas hay una frase del experto en defensa, Eduardo Santos, que a mí me gustó mucho. Él dice que en el fondo lo que sucedió es que en los 90 los chilenos compramos la democracia, entre otras cosas. Es decir, se le aceptó a los militares que siguieran gastando en armas lo que fuera sin ningún criterio civil, lo cual fue un error. Uh-huh. Y nadie se metió a investigar esto. Las compras de armas se abandonaron, por eso no había ningún control. Por eso es que se pudieron pagar cientos de facturas que ni siquiera tenían el timbre de impuesto interno. Hoy día mismo, pese a que esto está en el top de la noticia, el ministro de Defensa se arrancó prácticamente la moneda y no dio entrevista. O sea, ese tipo quería ser presidente de la República, alguien que se esconde en los medios. Por favor. Otro caso, Enrique Correa, ex ministro de Patricio Aylwin, es hoy vicepresidente de la Fundación Salvador Allende, es hoy el encargado de relaciones públicas, del general Fuente Alba, investigado por estos hechos. O sea, por favor, quiere decir que el vicepresidente de la Fundación Salvador Allende podría estar financiado con fondos que vengan eventualmente de malversaciones en operaciones de compra de armas. Suena pésimo. Todo esto es eventualmente, hasta que la justicia lo confirme, ¿verdad? Yo siempre hago esa aclaración porque no se puede dar por hecho algo hasta que la justicia no haga su labor. Ahora, hay personajes en este libro que son tus fuentes también, de por ejemplo que tienen miedo, o que tú mismo te han preguntado si tuviste miedo, o gente que al darte el coronel R, por ejemplo. Famoso R. Ese es ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de coronel? ¿Un coronel? No te puedo contar eso. No, pero el coronel, ¿por qué le pusiste R? No sé, fue una casualidad, ya ni siquiera lo recuerdo, pero es un coronel que nos entregó mucha información, ya, y que él partió en la conversación que tuvimos diciendo que su nombre nunca podía conocerse porque él temía por su vida, ¿no? Y él nos entregó mucha información, muchísima información, que permitió avanzar mucho en estas investigaciones. El coronel R teme hasta hoy que un balazo termine con su vida. Por eso pidió hablar bajo estricto anonimato durante un primer encuentro en el Café Le Sophie, a cuadras de La Moneda y del edificio de las Fuerzas Armadas. Su desconfianza no fue
no fue única ni infundada. Él entonces tenía miedo, y además tú pones antecedentes como el asesinato del general Hoover, que tú dices, bueno, entonces esto podría ser. Ahora, hay otras descripciones cuando tú te encuentras con tus informantes, que siempre hay alguien atrás cerca, como tratando de escuchar. ¿Tú has sentido también que te están vigilando? ¿Has tenido miedo? Mira, la verdad es que sí, han habido algunos seguimientos extraños, pero por ejemplo, una cosa súper concreta que pasó. Acuérdate que un tiempo atrás, hace unos meses atrás, misteriosamente robaron todos los computadores en The Clinic, Sí. el medio en que se publicó esto. Misteriosamente y públicamente, en realidad, la Fiscalía Militar nos pidió que entregáramos nuestras fuentes, lo que igual, por supuesto, nos negamos. Ahora estoy trabajando con la gente TVN y ahí también hubo unas señales de hackeo ya de computadores. Por lo tanto, sí, yo creo que esto es así. El otro día, César Fuente, que es una de las personas que sí. entrevisto, él me cuenta que delante de su negocio, después que yo le hice la entrevista, se instalaron 2 militares vestidos de comando casi todo el día. Y que se fueron solamente cuando llegó la PDI. Por lo tanto, hay una serie de cosas extrañas que están pasando. Y efectivamente yo creo que esto no va a ser fácil, pero va a haber que escribirlo y va a haber que denunciarlo. Estamos conversando con el periodista Mauricio Webel. ¿Pronuncio bien tu apellido? No ¿Webel? importa, no importa. Webel, que es el autor de Traición a la Patria, toda la historia del Milico Gate. A propósito de César Fuentes, este capítulo que empieza así: ¿cuándo parte el Milico Gate? Bueno, con el tema del terremoto de 2010 quedó la cagada con las deudas y me ofrecieron pagarme de otra forma, con facturas por trabajos no hechos. Ahí me agarraron, confiesa él. ¿Qué significa que lo agarraron? Que empezaron las amenazas y que bueno, nosotros te damos este trabajo, pero de esta manera, y tú le ponen las condiciones, y tú explicas muy bien cómo es el proceso, entonces contacto con el proveedor y así, después explícalo tú. Bueno, básicamente lo que ocurría es que el ejército tiene una serie de controles bastante estándares para pagar una factura. Por ejemplo, una vez que una factura ingresa a tesorería, tiene que pasar por 5 secciones y cerca de 10, 12 procedimientos, o sea, la ve mucha gente. La gran pregunta, entonces, ¿cómo una factura que no tenía el timbre de impuesto interno era pagada? ¿Cómo cientos de facturas falsas, materialmente falsas, fueron pagadas? Evidentemente eso no es una operación de un cabo, eso es una operación mayor. Lo que sabemos hasta ahora es que al menos habían 4 grupos de personas defraudando estos fondos de la ley del cobre. Y lo que ocurría con los proveedores es que en el fondo ellos, para poder mantener el negocio, tenían que entregar estas facturas que iban a ser para defraudaciones, ¿ya? César Fuentes reconoce que le entregó muchas facturas de una empresa de su padre que ya no funcionaba. Entonces, nuevamente, es peor. El ejército pagó facturas de una empresa que no funcionaba y que no tenían el timbre impuesto interno. ¿Cómo nadie se iba a dar cuenta de eso? ¿Quién se debería haber dado cuenta? Mira, se dio a dar cuenta primero el Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el famoso Cabo Cruz, y que era la unidad a cargo de procesar estos pagos. Que además lo hacías con un sistema anacrónico, ¿no? Con la plantilla Excel y... Exacto, sí, sí. Y de manera muy poco comprobable o fiscalizable. Exacto. Luego pasaban a Tesorería y luego a Contraloría. Extrañamente, durante la gestión del general Fuentealba, el general Jorge Salas Curtes, comandante del Comando de Apoyo a la Fuerza, da la orden de que no se revisan más las facturas y la deja por escrito, ¿ya? Ese documento lo tenemos, ¿ya? Y por supuesto, uno cuando ve, por ejemplo, el gasto del Cabo Cruz en el casino, se da cuenta que el Cabo Cruz pasó de gastar 40, 50 millones de pesos al año en el casino a gastar el año 2012 760 millones de pesos. Se dejó de controlar todo. Él se ha convertido en un personaje, Sí. pero también hay otros, hay una mujer también muy buena moza, una sargento, que también es, cuando tú es como personaje de una novela. La sargento Simonovich. Que era muy buena moza, en la fin. Comando, paracaidista, sí. Rubia, todo. Y cómo era la historia en Facebook, que ahí no se daban cuenta y ponían expresiones muy halagüeñas hacia ella. Exacto. ¿Qué
¿qué te da a ti como información esa cosa que tiene que ver como una tontera, ¿no? Como bien básica la forma también de estafar. Bueno, lo que pasa es que una de las cosas que hicimos fue investigar las travesías de cada persona, de cada involucrado. Y eso investigamos Facebook, investigamos Twitter, investigamos sus hojas de vida, ya tratamos de tener contacto con gente cercana que los conocía y, por cierto, hablar también con ellos. O sea, fue una investigación bastante acuciosa, llevamos ya como 2 años en esto, ¿no? Y la verdad es que era importante porque una de las cosas centrales era reconstruir de dónde venía esto, cuáles eran las redes de confianza. Y mira, deja hacer algo que a mí me llama la atención, ¿ya? Fíjate que creo que esto tiene que ver también con que parte de la gente que participa, casual, involucrado o no, ¿ya? En esto es gente que trabajó cerca del general Pinochet y quizás aprendió sus buenas y malas prácticas. El general Fuentealba fue jefe de comunicaciones del general Pinochet. El general Cordero, que fue miembro del Comando de Apoyo de la Fuerza, fue guardaespaldas del general Pinochet. El general Guerra, que debió renunciar al ejército por tener depósitos en su cuenta corriente de un proveedor. Bueno, el general Guerra trabajó en la presidencia con Pinochet y después trabajó en la comandancia con Pinochet. Entonces yo creo que también ahí hay una arista que hay que considerar, ¿no? Y ver si es sensato que sigan ascendiendo a los altos grados del ejército a gente que trabajó tan estrechamente con uno de los militares más polémicos, por decir una forma simple, de nuestra historia. Ahora, a propósito de la existencia dentro del ejército de personas que están ligadas a la época de la dictadura militar, está la anécdota del propio César Fuentes cuando te cuenta que en uno de esos tantos agasajos que departió al interior de los regimientos, un oficial detalló con risueño orgullo cómo torturó a los partidarios de Salvador Allende en el Estadio Nacional tras el golpe del 73. César Fuentes apenas contuvo las ganas de romperle la cara al recordar las penurias de su propio abuelo materno en ese centro de reclusión. Era analfabeto y nunca más quiso ir a ver un partido de fútbol, te cuenta él. O sea, hay dentro del ejército actualmente personajes como este que puede hacer jactarse de tortura. Yo creo que sí, como también hay oficiales que son tremendamente honestos y que han colaborado, nos han apoyado mucho en esta investigación y a los cuales yo le agradezco mucho ese apoyo. Creo que han sido tremendamente valientes. Creo que hay gente ahí que está muy hastiada de lo que está pasando. Tú haces también una mención al rol de Francisco Vidal. Sí. A ver, dilo tú mejor, porque es bastante grave como a ver, sospecha, digamos. Los hechos concretos son que Francisco Vidal es el ministro de Defensa que gestiona el nombramiento de el general Fuentealba en la comandancia en jefe. Fuentealba ejerce durante el mandato del presidente Sebastián Piñera. Una cosa que nos llamó poderosamente la atención es que el ministro Vidal deja el cargo de ministro de Defensa el 11 de marzo de 2010 y asume como ministro, o sea, como asesor del ejército en abril de ese mismo año. O sea, no habían pasado ni 3 semanas y ya asume como asesor. No sé si es legal o no, si hay algo malo o no, pero se ve muy mal que tú nombres a alguien o ayudes a nombrar a alguien en un puesto y que esa persona a las pocas semanas te contrate. Y creo que más se generan dudas que es necesario aclarar. Por ejemplo, Vidal había hablado de este tema ya en febrero con Fuentealba. Lo digo porque el 27 de febrero fue el terremoto. Sí. Y todos vimos que Vidal no resolvió nada en esas horas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él tenía al frente a sus subalternos o a sus futuros empleadores ya? ¿Y has intentado hablar con Francisco Vidal? TVN intentó hacerlo. En fin, no se pudo, digamos. Pero creo que es un tema que hay que aclarar, ¿ya? Vidal ha recibido pagos por 110 millones de pesos de su trabajo en el ejército, ¿ya? Y creo que es un tema complejo. Creo que tal como se ve mal que alguien trabaje en un sector público y después pase a las empresas que regula, creo que también se ve mal que alguien pase de ser el ministro de Defensa a ser asesor del comandante en jefe. Ahora, sería interesante, estos proveedores, con el cual el ejemplo mismo es César Fuentes, ¿a qué se dedicaban? A reparar
la maquinaria, todos los insumos del ejército, ¿verdad? Los camiones, en fin, que los pintaban, que eran como, era un taller. ¿Y cómo llegan ellos a esto? Ya, mira, la familia Fuente, una familia que estuvo siempre ligada a los recorridos de la Valle Negrete, sí, ¿ya? Sí. Para que la gente, los más locos no se acordarán, pero era una micro que unía desde Independencia hasta Gran Avenida. Y cuando llegó el Transantiago ellos quedaron fuera del negocio. Y empezaron a buscar nuevas opciones de negocio. Y entre una de esas opciones estuvo empezar a reparar ya vehículos militares, ¿ya? Porque ellos tenían mucha experiencia reparando vehículos Mercedes-Benz, ¿ya? Y así empezaron, y así ingresaron al negocio en el ejército. Y después de mucho tiempo se convirtieron de forma informal en lo que llaman un proveedor estratégico. O sea, alguien que le resolvía todos los problemas, como nos cuenta el mismo César Fuente, ¿no? Una anécdota, por ejemplo, cuando el presidente Ricardo Lagos dice Chile, las tropas de Chile se van a Haití a la operación de paz. Entonces llegan los militares ese mismo día y le dicen a César Fuente hay que reparar 4 camiones. Y tuvieron que trabajar toda la noche. ¿Pero qué pasó con esos camiones? ¿No entraban después? Después esos camiones no lograron entrar al avión porque el ejército no se había dado cuenta que no entraban y tuvieron que reparar otros 4 camiones más y entraron. Y esta familia trabajó mucho tiempo reparando los equipos que también se iban a Haití y a la operación de paz también en Timor Oriental. Por lo tanto, no era cualquier empresa, ¿no? Ellos tienen un taller grande de varios miles de metros cuadrados. ¿Y era el único taller que hacía esto? No. Habían otros proveedores. De hecho, hay por lo menos 3, 4 proveedores más que están siendo investigados. Y creo que hay otros más que aún no han sido investigados, ¿ya? Que probablemente lo que sé es que en las próximas semanas eso va a cambiar y que van a entrar nuevas formalizaciones y nuevas investigaciones. El rol del general Ureta también es interesante lo que pasa ahí. Bueno, el general Ureta era el jefe de la división de mantenimiento y jefe directo de la sargento Simonovich. El general Ureta el que ponía me gusta Sí. En Facebook cada vez que Simonovich ponía una foto de ella en bikini. Y general Ureta yo creo que, bueno, tiene que explicar algunas cosas. Una, ¿por qué Simonovich siguió en el cargo pese a que ya tenía un sumario o había estado cerca de un sumario en realidad? ¿Y por qué más siguió en su cargo y bajo su mando el suboficial González Palomino? Estos 2 están presos. Entonces el punto es que si hay 2 oficiales o 2 suboficiales que trabajaron cerca del general Ureta, presos, ahí se generan muchas dudas. ¿Qué pasa con el actual comandante y jefe del ejército? No hay indicios de que él esté involucrado en nada, ¿ya? Eso hay que decirlo con seriedad y yo imagino que él debe estar muy molesto de que su comandancia en jefe se pierda o se ensucie por estos actos. E imagino que intentará aclararlos al máximo, ¿no? ¿Te llama la atención el silencio sobre este caso del actual ministro de Defensa? ¿O han tratado de hablar con él? ¿Y también con el ex ministro de Defensa, actual ministro del Interior? Sí, me ha llamado mucho la atención. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que entre las tantas preguntas que le mandamos al ministro Burgos, hay una que nunca quiso responder, y es que le preguntamos si era cierto o no que había habido desvío de platas políticas desde la defensa a los partidos, digamos, y nunca quiso responder, ni siquiera decir que eso es absolutamente falso. Bueno, nosotros vamos a seguir investigando, tenemos muchos indicios aún de muchas cosas, pero yo creo que esto está comenzando, ¿ya? ¿Sí? Creo que este va a ser el cabal de este año probablemente. Que Fuente Alba no va a ser el único general llamado a declarar a la justicia, que ya hay más generales siendo investigados, y creo que esto va a dar mucho que hablar. O sea, este es el primer volumen. Puede ser. Bueno, el libro se llama Traición a la Patria. Yo la verdad anoche lo leí, es muy complejo seguirle el hilo porque son muchas personas que hay que leerlo 2 veces con atención, tomarle el peso, la cantidad de millones de pesos de los cuales se habla, ¿no? Y tal como lo decía esta mañana Sergio Vital en el primer café, el tema de fondo acá es qué va a pasar con la ley reservada del cobre, cuándo de una vez por todas se va a terminar con esa figura, ¿no? Y también con la justicia militar, ¿eh? Pero bueno, así que esto tal vez vaya a ser el tema del año, otro más de tantos que se han ido dando a conocer. Entonces, el Milico Gate en detalle, Traición a la Patria, editorial Aguilar. Mauricio Bebel, que te vaya súper bien. Muchas gracias.